Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Pues bien, uno de los aspectos más importantes cuando nosotros estamos trabajando dentro de la industria es saber trabajar en equipo. Y una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición son los controladores de versiones. En este caso, vamos a aprender cómo podemos usar Git para hacer un control de versiones para nuestros juegos o los juegos en los cuales nosotros estemos trabajando con un equipo como tal. Así que en este video vamos a aprender Git, quizás uno de los controladores de versiones más populares del mundo y uno de los más potentes que tenemos a nuestra disposición. Así que vamos a ver cómo podemos integrarlos con los diferentes motores de juegos que nosotros podemos usar dentro de los proyectos como tal. Así que sin más tiempo que perder, esto es código nodos y VFX, así que comenzamos. Muy bien, gente, para empezar a trabajar con Git, lo primero que vamos a necesitar, pues bien, es descargar el controlador de versión. Pues bien, esto lo podemos hacer a través de esta página, git/scm.com, o ingresar a San Google Todopoderoso, digitar Git y ingresar en este caso a la primera página que nos va a dar, que probablemente sea esta página de aquí. Pues bien, vamos a trabajar en esta fecha, a partir de esta fecha, 18 de febrero, con la versión 2.35.1. Es la versión actual que tenemos. Pues bien, el proceso de instalación es bastante sencillo. En este caso tendríamos que ingresar aquí Download for Windows, en mi caso que es Windows, y le podemos dar aquí en Click Here to Download, que nos va a descargar esta versión, las 2.35 para 64 bits para Windows en este caso. Si su máquina es de 32, pues bajarán la versión de acá. Si su máquina es de 64, bueno, bajarán la versión de acá. O si quieren una versión portable. En mi caso, yo trabajo bastante seguido en esta máquina. Casi siempre necesito Git, así que prefiero dejarlo ya instalado en esta máquina y no una versión portable que me puedo olvidar en traerla. Y bien, el proceso de instalación es bastante sencillo. En este caso es next, 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 next en el caso de Windows. Y en el caso, por ejemplo, estén trabajando en Linux, pues bien, a través del gestor de paquete que se esté usando en la distribución que se esté usando, install Git en este caso, y normalmente les va a descargar siempre la última versión. No estoy seguro si Git en Linux ya viene instalado por defecto, eso no me recuerdo muy bien, pero en tal caso se puede instalar de forma bastante sencilla. Este video de aquí quiero más enfocarlo en una introducción en cómo podemos comenzar a usar Git para el desarrollo de videojuegos. No va a ser un curso de Git como tal, o va a ser un video larguísimo enseñarles a usar Git. En este caso vamos a hablar únicamente comandos básicos, los comandos que probablemente más vamos a usar. Si ustedes ya desean profundizar sobre el trabajo con Git, tienen muchos videos en YouTube, pueden comprarse cursos en Udemy, pueden conseguir ciertos libros. Ya depende de tanta curiosidad que ustedes tengan y qué tanto ustedes quieran empaparse y aprender Git como tal. Entonces, este video, como digo, está más enfocado a cómo podemos usar en el desarrollo de videojuegos, y solo vamos a aprender a usar comandos básicos o los comandos que más vamos a usar en este caso. No es una introducción a Git como tal. Para eso ya hay más videos dentro de YouTube, libros o cursos. Entonces, bien. Una vez que nosotros ya hayamos instalado Linux, pues una de las cosas importantes que vamos a necesitar es los famosos repositorios. Nosotros podemos tener repositorios locales, o sea, repositorios dentro de nuestra máquina, por ejemplo, en alguna ruta donde tengamos algún tipo de respaldo, algún tipo de backup como tal. Entonces nosotros crearíamos el repositorio remoto ahí y nosotros únicamente clonaríamos, trabajaríamos y después regresaríamos los cambios. En este caso también podríamos hacerlo dentro de algún servidor. Nosotros de pronto tenemos alguna máquina que ya no se esté usando mucho, o una máquina que no se esté usando como tal. Entonces podríamos usar de pronto esa máquina como un servidor para nuestros proyectos, o si ustedes están trabajando en un equipo o están trabajando en una empresa, ellos normalmente van a tener sus servidores o van a alquilar servidores. Hay bastantes servicios actualmente que te alquilan servidores, te alquilan máquinas virtuales, te alquilan máquinas físicas. Hay muchísimo hoy en día. Pero uno de los servidores más usados es GitHub. GitHub es un servicio, en este caso nos ofrece un lugar donde nosotros podemos guardar, en este caso, nuestros repositorios, o sea, nuestros proyectos como tal. GitHub tiene una versión libre, una versión gratuita en este caso, que creo que nos permite, si no mal lo recuerdo, nos permite guardar la mayor cantidad ilimitada, en este caso, de repositorios públicos y privados. También tiene una versión de paga, pero en este caso te da diferentes servicios. En este caso, si ustedes quieren saber cuáles son los diferentes servicios que GitHub les puede dar al momento que ustedes creen su cuenta,
pueden venirse aquí al apartado de Upgrade. Y aquí normalmente les va a decir cuáles son las ventajas que tiene ser un usuario pro como tal. Entonces aquí te va a decir, sabes que te doy 2 minutos al mes de no sé de este GitHub Action, para instalar en este caso los paquetes de GitHub. Sabes que tienes libre solamente 500 megas para repositorios públicos. En este caso, si eres pro, te da 2 gigas, etcétera. Cada servicio, cada uno de las upgrade o servicios de pago te van a dar diferentes cosas. En el caso que nosotros no queremos usar GitHub por algún motivo, porque Microsoft lo compró y te cae mal Microsoft, en este caso tienes otros servicios como por ejemplo GitLab. En este caso es bastante similar a GitHub. Es lo mismo, tiene una versión gratuita, una versión libre. También tiene sus versiones de paga, que dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, pues se quedarán en este caso con la versión gratuita o adquirirán un servicio premium o ultimate, dependiendo. En el caso no quieren usar GitLab, también hay muchísimas opciones. En este caso, otra de las opciones que podría recomendar es Bitbucket. Es igual, o sea, todos estos son servicios en este caso para poder almacenar nuestros repositorios necesitamos mantenerlos en la nube, yo que sé, los necesitamos tener de pronto en un lugar más seguro, etcétera. O sea, esas ya son cosas que dependen de su proyecto y el lugar, en este caso, donde estén trabajando. Estos son los 3 servicios que le podría recomendar. Yo uso más GitHub. Alguna vez usé GitLab, me parece para un proyecto con unos amigos. Me parece que usamos GitLab para guardar en este caso nuestros repositorios. Bitbucket tengo una cuenta pero no la he usado. No sabría decirles qué tan bueno, qué tan malo es. No, o sea, la verdad no lo sé porque no lo he usado. Tengo una cuenta en este caso porque utilizo un cliente de GitHub. Y esta es una cosa que me gustaría aclarar bastante. Déjame abrir en este caso un proyecto. Déjame ir acá a esta carpeta dev. Vamos acá a Project. Y vamos por ejemplo a Unreal. Vamos abriendo en este caso un repositorio que yo tengo clonado. En este caso, y cuando nosotros trabajamos con Git, en este caso, siempre o casi siempre vamos a trabajar con una terminal o una bash como tal. Git normalmente, casi todas las personas que conozco y la mayoría de tutoriales que he visto, trabajan con esta terminal. También existen los famosos clientes para Git, que en este caso lo que te dan es una versión gráfica para poder gestionar tus repositorios de Git. Pero, como les digo, la mayoría de veces van a trabajar aquí dentro de la terminal o dentro de la bash. Ustedes pueden de pronto descargar diferentes clientes para Git. En este caso también hay muchísimos. Bitbucket ofrece uno que se llama Source3. Es muy bueno, yo lo he usado en algunas ocasiones y me parece muy bueno. Otra opción que también tenemos es uno que se llama GitHub Desktop. En este caso también nos permite tener una versión más gráfica para la gestión de nuestros repositorios. Hay otro que se llama GitKraken, me parece, y hay otro que se llama Fork. Hay algunos clientes en este caso para Git. Los dos últimos que mencioné, GitKraken y GitFork, en este caso son de pago, pero te ofrecen mucha más información. Te muestran una versión gráfica de cómo están las diferentes ramas, cómo están los diferentes commits que se han hecho. O sea, te muestran muchísima información. Pero en la mayor cantidad de casos, y mi recomendación es que ustedes aprendan a usar Git a través de la terminal. Y esto es más que nada es porque cuando ustedes trabajan en empresas, en diferentes empresas o estudios, normalmente las empresas que te ofrecen una computadora te la dan prácticamente únicamente con los programas que vas a usar, y los accesos a páginas web son súper limitados. O sea, ellos son bastante celosos con su propiedad intelectual como tal, y ellos buscan que esos códigos o todo ese tipo de cosas no salgan de su empresa como tal. Ellos son bastante celosos con eso, y es por eso que limitan mucho los programas que puedes instalar, las páginas web que puedes visitar en este caso, más que nada público, porque son celosos con su propiedad intelectual. Y está bien, al final de cuentas es un programa hecho por ellos o por su grupo de trabajadores como tal. Así que está bien que mantengan esas seguridades como tal. Y si esa empresa trabaja con Git, lo más probable es que no va a tener un cliente. Lo más probable es que te va a decir, ¿sabes qué? Bueno, trabaja en la terminal. O sea, se supone que si sabes usar Git deberías saber usarlo a través de la terminal.
Así que mi recomendación es esta. Si van a aprender Git, aprendan a usarlo primero con la terminal. Una vez que ustedes ya se sientan cómodos de trabajar con la terminal y si de pronto quieren una versión ya gráfica, pues puedes descargar los diferentes clientes, sea GitHub Desktop, sea SourceTree, sea Fork, sea GitKraken, etc. Ya depende de ustedes. Pero mi primera recomendación es que aprendan a trabajar con la terminal. Esto es indispensable. Entonces, por ese lado. Ahora, ya tenemos en este caso un servidor donde podemos alojar en este caso nuestros repositorios. Ahora vamos creando un nuevo repositorio. Pues bien, vamos a asumir que vamos a usar únicamente GitHub. Por lo tanto, GitLab te puede decir y Bitbucket también te puede decir. Entonces, para poder crear un repositorio nuevo, pues bien, únicamente tendríamos que venir aquí al apartado de New. Entonces, le ponemos en este caso. Y aquí podemos darle en este caso el nombre del repositorio que nosotros queramos. Cuando nosotros estamos trabajando en videojuegos, lo más recomendable es que el repositorio tenga el mismo nombre del proyecto que tú quieres comenzar a traquear. En este caso, este proyecto que yo tengo aquí, yo lo tengo alojado en Google Drive. O sea, por algún motivo me dio por alojarlo en Google Drive, en este caso para poder trabajarlo. Por algún motivo no decidí subirlo a Git, no me recuerdo por qué, pero no lo subí a Git. Por lo tanto, quiero en este caso subirlo a GitHub en este caso. Entonces, el nuevo repositorio va a tener este mismo nombre. ¿Por qué? Porque voy a traspasar la información que tengo dentro, de este proyecto de aquí, traspasarla en este caso al repositorio web que se está creando. Entonces, perfecto, el mismo nombre. Podemos darle una descripción si nosotros queremos. Esto es opcional, esto no es necesario poder hacerlo. Ahora, ¿qué tipo de repositorio vamos a querer? ¿Un repositorio público o un repositorio privado? Pues bien, los repositorios públicos cualquier persona puede acceder y cualquier persona puede clonarlo y comitear dentro de ese repositorio. En esencia, cualquier persona lo puede hacer. En los repositorios privados únicamente lo vas a poder hacer tú como el dueño del repositorio o las personas que tú quieras que puedan acceder a ese repositorio. Entonces, en este caso vamos haciéndolo privado. Perfecto. Ahora, tenemos diferentes formas para inicializar los repositorios. Podemos añadirle un fichero README, en este caso con información importante del proyecto, de pronto con información de la licencia, de pronto con las dependencias que se necesitan instalar, etc. Entonces, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Que empiece con un README en este caso. También podemos decirle que tenga un git ignore inicial. En este caso, los ficheros git ignore lo que hace es que un tipo de fichero o un gran número de ficheros de ese mismo tipo no sean considerados a la hora del traqueo de la información en este caso del repositorio. También esto se puede hacer con carpetas. Nosotros podemos decirle que una carpeta o determinada carpeta con todo su contenido adentro sea ignorado y no se lo considere en este caso para hacer el traqueo del proyecto como tal o el traqueo del repositorio como tal. Dentro de aquí de GitHub nosotros tenemos algunas templates. En este caso, si trabajamos con lenguajes de programación bastante famosos, bastante comunes o motores de juegos bastante comunes como por ejemplo Unreal, nosotros ya tenemos en este caso una template para Unreal Engine. Por ejemplo, queremos trabajar con Unity. Unity también tiene ya una template creada en este caso. Incluso Godot, que también ha ganado mucha popularidad con el tiempo. Aquí está Go también y Godot. Pero por ejemplo, motores como CryEngine, que perdió su popularidad hace mucho tiempo, no tiene una template de git ignore. Esto no quiere decir que no podamos usar Git para trabajar con CryEngine. La única diferencia es que este git ignore tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta, a mano en este caso. Pero como digo, esto no quiere decir que no se lo puede usar. Sí se puede usar en este caso. En mi caso no le voy a crear un git ignore. ¿Por qué? Porque este proyecto ya cuenta con un fichero git ignore. Por lo tanto, no voy a andar creando uno nuevo. Ahora, también podemos decirle en este caso que se escoja una licencia, un tipo de licencia. Esto sí les recomiendo que investiguen, ya que dependiendo de la licencia que tenga su proyecto, ustedes pueden tener tantas limitaciones o pueden darle tantas limitaciones al usuario que va a usar este repositorio como tal. Entonces, sí les recomiendo que investiguen el tema de las licencias en este caso. Y perfecto. Con esta información básica, pues podemos crear el repositorio. Entonces le vamos a dar aquí a Create Repository.
Muy bien, una vez el repositorio ya se creó, pues bien, lo siguiente ahora será poder ya trabajar con este repositorio, porque ya está creado en la nube, ya está creado dentro del servidor. Ahora necesitamos comenzar a darle contenido porque es un repositorio vacío. Incluso aquí me dice que para empezar puedo crear un nuevo fichero o cargar ficheros existentes, y que también recomienda que cada repositorio incluya un readme, un archivo de licencia y un git ignore. Como dije, en el caso del proyecto que voy a subir, yo ya poseo este ignore, por lo tanto lo ignoro. El tema de los readme y las licencias, bueno, normalmente no los uso cuando trabajo con proyectos en Git, ya que son proyectos personales o son proyectos para diferentes freelancers que sé tener. Entonces de pronto no se necesita esa cuestión de licencia, ya que ese proyecto al final de cuentas no me pertenece. Así que vamos a, en este caso, a hacer una clonación de este proyecto. Ahora, para nosotros poder clonar un repositorio a nuestra máquina, porque tenemos que clonarla a nuestra máquina para trabajar y después subir los cambios, nosotros podemos hacerlo de las diferentes formas que nos indican aquí. A través de GitHub Desktop, esto lo podemos hacer directamente si tuviésemos instalado GitHub Desktop, o a través de HTTPS, o sea, a través de la ruta que tengo aquí. En este caso, esto lo puedo copiar o darle clic aquí, que es lo mismo, o a través de los SSH. Los SSH, en pocas palabras, son llaves que nosotros podemos crear. Solamente las personas con esas llaves van a poder acceder a estos repositorios y van a poder trabajar sobre esos repositorios. Esas son cosas que ya les recomiendo que vayan investigando por su cuenta a la hora de trabajar con Git. Entonces, de momento vamos a usar a través de HTTPS. Entonces, para hacer esto, pues vamos a tener que ir hacia la carpeta donde nosotros queremos clonar el repositorio. Pues bien, para evitar que las carpetas colisionen, en este caso, lo que vamos a hacer en este caso es venir acá, vamos a salir para atrás, vamos a dar un paso para atrás y vamos a clonar la carpeta aquí. Entonces, vamos a abrir la bash, en este caso, clic derecho, git bash here. Esto nos va a abrir la terminal, perfecto. Y el primer comando que vamos a aprender es git. Todos los comandos de git llevan como palabra clave primero git y después el nombre del comando, que en este caso es clone. Vamos a clonar un repositorio. Entonces, clic derecho, vamos a pegar en este caso la directiva de esta de HTTPS que copiamos de aquí. Y bien, vamos a darle enter en este caso. Entonces va a clonar el proyecto. Me da un warning, me dice que el repositorio está vacío. Perfecto, yo creo que está vacío. Perfecto, entonces yo ya tengo clonado aquí el repositorio. Como pueden ver, está completamente vacío. Perfecto, ahora vamos a pasar lo que yo tengo, la información que tengo de este proyecto de aquí a esa otra carpeta como tal. Entonces vamos copiando, control C, esto lo tenemos que hacer de forma manual. En este caso, y vamos aquí, Shooting Mechanics, y le damos control V. En este caso va a copiar todos los archivos. Perfecto, entonces ya tenemos pegado todo. Pues bien, ahora esto lo quiero devolver al repositorio. En pocas palabras, quiero devolverlo a la nube, al servidor. Para poder hacer esto, pues bien, regresamos en este caso a la bash o a la terminal y vamos a aprender otro de los comandos que vamos a usar. Bueno, recordemos que todos los comandos empiezan primero por el nombre clave git y el comando que vamos a ver es status. Así. Ya, me dice que no estoy dentro de un repositorio, entonces vamos a hacer un cd, en este caso Shooting Mechanics. Perfecto, ahí me indica que estoy dentro de un repositorio de Git porque pueden ver aquí el main. Esto me indica el nombre de la rama principal. En versiones anteriores de Git, la rama principal se llamaba master. En las versiones actuales le cambiaron por main. Entonces es solamente un nombre es un cambio de nombre como tal. Pero si ustedes tuviesen una versión anterior, pues bien les va a salir master. Entonces ahora sí podemos podemos presionar la tecla, en este caso de arriba, y nos va sacando los diferentes comandos que hemos ido presionando o hemos ido digitando en este caso. Entonces git status de nuevo. Y este git status lo que va a mostrarnos cuáles son los cambios que se han efectuado dentro del repositorio actual. Entonces me dice que ha encontrado todos estos de aquí. Los que están en rojo son los que en este caso se han modificado. En teoría sí se han modificado porque se han ingresado. Entonces tengo el git ignore, tengo la carpeta de config, content, el nombre del proyecto y en este caso source. Entonces
todos estos son los archivos o ficheros que se van a comenzar a traquear a través de este controlador de versiones. Entonces presionemos o digitemos clear, en este caso para que limpie la pantalla. Y hemos visto status. Lo siguiente que debemos hacer es añadir todos esos ficheros para que se pueda comenzar a traquear. Y para eso vamos a hacer git add y el nombre de cada uno de los ficheros que nosotros queremos traquear. Eso nos tomaría mucho tiempo. Podemos hacer git add y punto. Y con esto le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Añade todos los que tengas disponible. Y en este caso, si hacemos git status otra vez, nos va a mostrar todos los ficheros que han sido añadidos al repositorio. O sea, están listos para ser comiteados, que ese es el siguiente paso que necesitamos hacer. Entonces, git commit barra, en este caso es, ¿cómo es? Guión M. Y entre comillas, el mensaje que nosotros queremos dar. El tema de los mensajes hay que ser bastante claros, más que nada cuando estamos trabajando en equipos y también cuando estás trabajando de pronto en tus proyectos personales o alguna cosa de esas por el estilo. Necesitas recordar qué cambios se hicieron en ese momento. Entonces no puedes poner simplemente hice un cambio. No, tienes que ser explícito con el mensaje en este caso. Entonces podemos ser explícitos en este caso y podemos, no sé, se inicializó el proyecto Shooting Mechanics para mi reel. Shooting Mechanics, que es un juego promocional para mi reel 2022. Perfecto. Entonces, como es el primer commit de todos, entonces va a salir principalmente esto de aquí. Entonces le damos enter y en este caso todo ya fue en este caso añadido. Entonces vamos haciendo un clear y si revisamos otra vez con git status, nos va a decir que no hay ningún cambio. Perfecto. Entonces los cambios han sido ya añadidos y han sido comiteados, o sea, se le ha dado un mensaje como tal, un mensaje descriptivo de qué significa ese commit o por qué se hizo ese commit como tal. Otro de los comandos que vamos a usar bastante es el git log. Esto más que nada nos va a decir en qué rama nos encontramos. En este caso el head apunta hacia main, eso quiere decir que estamos trabajando en main. En el caso de nosotros estemos trabajando en otras ramas, entonces va a tener head, hit o head con el nombre de esa rama. Como estamos en la rama principal, pues me marca main. Me dice el autor, la persona que hizo en este caso el cambio, el nombre de usuario, es mi nombre de usuario y el mail y la fecha cuando fue hecho y en este caso el mensaje como tal. Perfecto, entonces esto fue añadido. Ahora, pero los cambios todavía no están reflejados dentro del repositorio. Si nosotros recargamos en este caso, pues me sigue mostrando lo mismo. Los cambios están hechos dentro de mi máquina. Ahora falta enviar esos cambios ahora al repositorio. Y nosotros hacemos eso con el comando git push origin. En este caso, vamos a pushear al origen. El origen en este caso es el repositorio de GitHub, que es el servidor o la nube. Y en este caso esto es opcional, bueno, no, ni tan opcional, el nombre de la rama. En este caso la rama que quiero hacer push es main. Yo puedo decir simplemente origin y lo que va a hacer es push por defecto siempre es del main. Entonces hagamos push origin. Y bien, ahorita va a comenzar a subir los cambios a la rama, en este caso dentro de GitHub. Esto también es algo que depende de su internet y va a demorar más o menos. En teoría ya lo terminó, aquí me da diferente información en este caso, pero una de las importantes que debemos revisar es acá abajo, hacia dónde se hizo push. El push se hizo en este caso a github.com, a mi nombre de usuario y el proyecto tal con .git. La rama que se hizo va a crear un nuevo branch, ya que no existe un branch por defecto aquí, que se llama main, entonces lo va a pushear a main. Entonces si nosotros recargamos, en este caso ya tenemos nuestro repositorio de Git. Entonces ya con esto nosotros podemos comenzar a trabajar como tal. Y perfecto, por ejemplo, ya hemos visto algunos comandos, ya tenemos creado esto. Y por ejemplo, vamos hablando esto de aquí. Esto yo ya lo podría borrar. Por ejemplo, no, borrar no.
No lo voy a borrar todavía. Entonces aquí tenemos los diferentes proyectos. Ahora, ya pusheamos, en este caso está dentro de la nube, está ya seguro dentro de la nube, está seguro dentro de GitHub, y por ejemplo llega el siguiente día y queremos comenzar a trabajar. De pronto un miembro del equipo hizo un cambio, entonces nosotros necesitamos obtener esos cambios que se hicieron para no dañar el trabajo que nuestro compañero ya hizo. Entonces otro de los comandos que vamos a usar siempre, bastante seguido, ya hicimos push, pues ahora toca hacer git pull. Igual, origin, vamos a hacer pull del origin y la rama que queremos hacer. Esto no estoy seguro, creo que por defecto también es main, así que hagamos un pull origin. Y parece que sí, por defecto también es main. Perfecto, me dice que ya está actualizado, o sea, prácticamente no hizo pull de nada porque él hizo una revisión de esto de aquí y comparó que son iguales, entonces no voy a hacer pull de nada porque tú ya lo tienes actualizado. Y perfecto, esa es la forma que nosotros tenemos para poder trabajar con Git. Ahora, vamos a ver cómo podemos ahora trabajar con Unreal, porque Unreal, y esa es una de las ventajas que tiene, bueno, hay otros motores que también tienen una implementación de un cliente para Git. Unreal es uno, pero Unreal tiene una versión beta. Y ese es uno de los principales problemas que hay con Git a la hora de trabajar con Unreal. Es el hecho de que no tiene todavía un cliente terminado, no tiene todavía un cliente 100% funcional. Entonces nos obliga todavía a trabajar con una beta, y en proyectos profesionales, ya proyectos en los que necesitamos tener bastante cuidado, nunca es buena opción trabajar con funciones que están en beta, con programas que están en beta o con características de un programa que esté en beta. Esa es principalmente una de las quejas que existe de Git a la hora de trabajar con Unreal. Pero se puede trabajar, bajo tu propio riesgo puedes trabajar. Vamos a ver cómo podemos hacer eso de ahí. Así que para esto vamos a tener que abrir Unreal en este caso. Así que, bueno, vamos a tener que generar una solución de Visual Studio. Vamos a tener que compilar todo el proyecto y regresamos cuando ya estemos dentro del programa como tal. Muy bien, gente, ya nos encontramos aquí dentro de Unreal ya después de la compilación que terminó. Pues bien, para poder comenzar a trabajar con los diferentes controladores de versiones, vamos a usar el cliente que Unreal tiene integrado por defecto. Este cliente que tiene Unreal trabaja con la con la mayoría de controladores de versiones, pero trabaja con algunos. En este caso mi versión es la 4.23. Estoy trabajando últimamente con la versión 4.23 ya que compila rapidísimo, no tengo muchos inconvenientes, así que ha sido una versión que me ha encantado regresar a trabajar con esta. No me acordaba lo rápido que era. Así que para esto vamos a ir aquí donde dice el apartado de Source Control y vamos a dar aquí en Actions Connect to Source Control. Entonces aquí nosotros tenemos los diferentes controladores de versión que podemos usar a través del cliente que Unreal tiene integrado. Entonces podemos trabajar con Subversion o SVN, con Perforce, que quizás estos dos son los dos más usados. Y también tenemos la versión de Git que, bueno, no sé si de esta versión, pero en esta versión es beta. En la versión 4.27 todavía era beta. No sé si cuando ya salga Unreal 5 la beta ya haya terminado, ya esté incorporado por completo. No sabría decirlo. En este caso vamos a usar Git ya que estamos usando Git. Entonces le damos clic, tenemos que esperar un ratito hasta que nos reconozca. Aquí nos va a decir cuál es la ruta donde Git está instalado, que es esta la ruta por defecto. Me dice que en este caso el proyecto se encuentra en esta ruta, el usuario es mi nombre en este caso y este es mi email. Entonces vamos a hacer accept settings, vamos a aceptar en este caso. Y ya con esto Unreal va a usar su cliente para comenzar a gestionar el proyecto como tal. Entonces nosotros, en lugar de usar la bash, nosotros podemos usar en este caso Unreal. Lo que vamos a hacer en esencia es casi el mismo proceso que realizamos aquí hace un momento atrás. Entonces nosotros tenemos las diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí sobre este player. Si le damos clic derecho acá al apartado final de Source Control, aquí tenemos las diferentes opciones. Por ejemplo, podemos hacer un refresh. Por ejemplo, necesitamos que los datos están viajando a través de un servidor o están viajando a través de algún lado. Entonces nosotros queremos que se refresque para poder tener la última actualización. También podemos hacer un historial en este caso, o podemos hacer un diff. En este caso diff lo que quiere decir es que vamos a hacer una comparación entre
la versión que estoy trabajando actualmente con versiones anteriores o incluso superiores, porque una de las ventajas que tienen los controladores de versiones es un concepto que se llama los viajes en el tiempo. En pocas palabras, lo que eso quiere decir es que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hoy día, en 18 de febrero, pero resulta que se rompió algo no funciona bien, yo quiero compararlo, quiero hacer un regreso en el tiempo con lo que trabajé el día de ayer o con lo que trabajé la semana pasada. Entonces, con estos controladores de versiones nosotros podemos hacer eso. Podemos bajar o cambiarnos o viajar a una versión anterior y desde esa versión anterior ver si nos quedamos desde ahí, como quien dice, retomar el trabajo desde ahí y todo lo que fue hecho después lo descartamos. Entonces ya depende mucho de su proyecto, pero eso es algo que nos permiten hacer todos los controladores de versiones. Eso no es algo exclusivo de Git. Entonces nosotros podemos hacer a través de ese diff, comenzar a chequear cuáles son las diferencias entre la versión actual con una versión anterior o posterior. Entonces, por ejemplo, ingresemos a esta clase, a este blueprint. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es hacer un cambio. Por ejemplo, hagamos un cambio pequeño. Utilicemos en este caso, no lo sé. Llamemos a esta cámara, por ejemplo. Vamos a obtener la cámara. Perfecto, ya con esto tenemos un cambio. Entonces podemos compilar y podemos guardar lo que va a hacer en este caso. Si regresamos al Content Browser, como pueden ver, ya me lo está marcando que hay un cambio que se ha hecho. Entonces, como lo hicimos al igual que aquí en la Bash, nosotros podemos hacerlo a través de aquí. Entonces podemos dar clic derecho, Source Control, y como pueden ver ya comienzo a tener más opciones. Nosotros podemos revertir en este caso los cambios que se hicieron, porque no lo sé, no lo quiero tener, no funciona bien o alguna cosa de eso por el estilo. Podemos de igual forma hacer una revisión con la versión anterior. Por ejemplo, podemos darle ahí. Entonces esto es en la revisión actual y esta es en la revisión anterior. Entonces, si vamos acá al Event Graph, nosotros tenemos que se ha añadido una cámara en la versión actual. No, esta es la versión actual, esta es la versión anterior. Y claro, acá tengo los cambios que se hicieron. En la versión anterior solamente tenía esta llamada y en la versión actual se incorporó esta nueva llamada como tal. Entonces, estas son las cosas que podemos hacer a través del cliente incorporado dentro de Unreal. Esto nos ayuda bastante, más que nada para personas que no son programadoras, de pronto no conocen muy bien los comandos y todas las cosas. Y muy aparte de eso, y esto es algo muy importante que hay que conocer, y es que todos los controladores de versiones, y absolutamente todos, por lo menos los que conozco, todos son malos para trabajar o hacer un traqueo de ficheros binarios. Una de las cosas que yo escuchaba muy seguido de Git es que decían que no, que Git con Unreal él no traquea bien los ficheros binarios, eso solo lo hace Perforce, eso solo hace Subversion. No, en lo poco que he podido investigar de Perforce, porque no tengo Perforce, porque Perforce es una licencia, no sé si en un futuro la consiga. Por lo poco que he podido investigar, Perforce tampoco hace una gestión de los ficheros binarios. Todos los controladores de versiones lo que hacen es generarte una versión de texto para que tú puedas compararlo, pero en el caso de los binarios eso es imposible saber, porque esos ya son ficheros finales, son ficheros por lo menos intermedios que solamente programas como Unreal pueden entender. Entonces te van a mostrar en algunos casos, te van a mostrar caracteres raros, o te van a mostrar puntos decimales, te van a mostrar enteros, etc. Entonces, para nosotros poder hacer esas comparaciones, ahí es donde entran los clientes integrados. En estos casos, el cliente de Unreal, a través de este cliente de Unreal, nosotros podemos hacer esas comparaciones usando los blueprints. Si nosotros no tuviéramos este cliente aquí, pues no vamos a poder hacer un traqueo fácil de los ficheros binarios. Pero como lo tenemos, a pesar de que está en beta, nosotros podemos ver los cambios. ¿Por qué? Porque solamente Unreal sabe cómo trabajar con esos ficheros. El resto de programas no saben cómo hacerlo. Y es por eso que ellos tienen integrado un cliente aquí directamente para hacer el trabajo más sencillo. En pocas palabras. Entonces, todos los controles de versiones, sea Subversion, sea Perforce, sea Plastic SSM o sea Git, todos estos no se puede hacer, por lo menos de forma tradicional, un chequeo de los ficheros binarios. Para poder hacer ese chequeo necesitamos de los clientes internos, en este caso del cliente de Unreal. El cliente de CryEngine hará lo mismo con sus ficheros intermedios, con sus ficheros
binarios que solamente él entiende. Entonces esa es una cosa que necesitamos tener bastante claro. Entonces, perfecto, ya vimos cómo podemos hacer diff en este caso. Pues bien, vamos subiendo este cambio. Entonces podemos ir aquí a Source Control y podemos hacer un check-in. Como fue el único fichero que nosotros hemos modificado, de pronto podemos hacerlo directamente aquí. En el caso hayamos modificado toditos estos por algún motivo, pues bien, también podemos hacerlo en este caso viniendo al apartado de Source Control y Submit to Source Control en este caso. Entonces nos va a decir cuáles son los UAssets en el caso de Unreal que va a hacer commit, y aquí también tenemos que ser claros con los cambios que se hicieron. Entonces aquí se llamó al help dentro del player blueprint class, por ejemplo. Perfecto, entonces le damos submit. Esto ya es todo, entonces submit. Y perfecto, él ya hizo el commit por mí. Entonces, si regresamos en este caso acá al bash, a la bash, nosotros podemos hacer un git status, por ejemplo, para chequear si hay algún cambio dentro del repositorio actual. Me dice que no hay cambios, perfecto, hagamos un log. Y perfecto, aquí tengo, se llamó al help component dentro del player blueprint class, que fue lo que nosotros hicimos aquí. Pero de igual forma, esto todavía no está subido, esto tenemos que subirlo por nosotros en este caso. Entonces eso es algo que sí no lo podemos hacer directamente de Unreal, a pesar que no, por lo menos de forma fácil no lo podemos hacer, así que eso sí es algo que tenemos que hacerlo aquí de forma manual. Entonces, como vimos, git pull origin. Entonces esperamos. No, perdón, no era pull, era push, perdón, git push. Mi error. Origin. Entonces esperemos, perfecto. Y ahí me dice que se hizo a esta dirección de aquí. Perfecto. Entonces con esto ya podríamos refrescar. Y como pueden ver me dice que hace un minuto se hizo más o menos esto de aquí. Content, acá está, se llama el component dentro de esto, que me marca este UAsset. Si nosotros creo que revisáramos este UAsset, en esencia no me muestra nada porque Git por defecto no puede leer ese fichero, te mostrará cualquier otra cosa. Entonces esta es la forma que tenemos, la forma básica de poder trabajar con Git. Como les digo, en este caso sí les recomiendo que investiguen y comiencen a empaparse por su propia cuenta, aprender Git como tal. Como digo, en YouTube hay muchos videos que ustedes pueden revisar, pueden comprarse un curso en Udemy o comprarse un libro. Yo creo que un libro quizás es la mejor opción porque de pronto en los libros la cosa está más detallada. Entonces, así es como podemos trabajar con Git. Y eso de que con Git no se puede trabajar en Unreal, eso es mentira. O sea, puedes trabajar tranquilamente, pero obviamente bajo tu propio riesgo, ya que todavía no está completamente integrado, por lo menos el cliente. Pero si no vas a hacer uso del cliente, en este caso, puedes trabajar y quieres trabajar tranquilamente con la bash, porque de pronto lo que tú haces en Blueprint no son muchos cambios, solamente vas a limitarte a setear valores, pues se puede usar tranquilamente ya sea la bash, en este caso la terminal, o una vez que tú ya estás acostumbrado y de pronto quieres tener Git de una forma más visual, pues voy a conseguir los diferentes clientes y puedes trabajar tranquilamente. Claro que Git también tiene sus limitaciones que otros controladores de versiones sí tienen. Por ejemplo, en Git por defecto no existe el concepto de hacer lock, por ejemplo, que sí existen en Subversion y me parece que en Perforce y en Plastic SCM también. Que por ejemplo, yo quiero bloquear, hacer un lock o bloquear este UAsset para que nadie dentro del equipo pueda modificar este UAsset o este blueprint hasta que yo lo libere. Es como una seguridad para evitar en este caso colisiones, porque yo que sé, un compañero modificó también esta clase, entonces sabes que no, yo lo bloqueo primero porque yo estoy trabajando en él o de pronto porque mi responsabilidad principal está en esa clase. Entonces esto también ya depende bastante de la comunicación entre equipo. En Git creo que no existe ese concepto, una es más que nada porque Git trabaja con digamos, no trabaja con el concepto de servidores como tal. SVN y Perforce sí trabajan con el concepto de servidores. Entonces, servidores cliente en este caso.
Entonces en ellos sí existe esa lógica de que exista eso de bloquear la modificación de un fichero, porque la información, si bien es cierto, se copia sobre tu máquina, sobre tu workstation como tal, pero la sincronización y toda la información la toma desde el servidor. Entonces, a través de mi máquina, yo le digo, ¿sabes qué? Bloquea esto, la información, yo lo bloqueo en mi máquina y esa información o ese mensaje se la pasa al servidor. El servidor ve, ya, este man lo bloqueó, entonces yo lo voy a bloquear para que ningún otro del equipo pueda tocar ese fichero porque tú estás trabajando con él. Entonces Git no tiene ese concepto como tal. Otro problema que tiene Git y es que por defecto él no puede trabajar con ficheros grandes, con ficheros muy grandes. Me parece que lo máximo que él puede traquear son 50 megas. Pero eso se solucionó a través de un plugin o una extensión que se llama Git LFS, Git Large File Storage o Large Files System o alguna cosa así. Es una extensión que nosotros podemos instalar. Nosotros podemos venir acá a la bash, podemos decirle, creo que era Git install LFS, me parece. Bueno, no me recuerdo muy bien el comando, pero eso es algo que también pueden buscar por su cuenta. Esta extensión o este plugin lo que les va a permitir en este caso para que se puedan traquear ficheros grandes. Entonces por defecto Git no lo hace, se lo hace a través de esa extensión o plugin. Otra cosa que se quejan de Git es que dicen que Git no funciona bien con proyectos muy grandes o con repositorios muy grandes. Esto es algo que sí no les puedo decir que sí o no, ya que yo normalmente en mis proyectos personales donde puedo usar Git, porque en la empresa donde trabajo no utilizan Git, ellos utilizan Subversion, yo no he probado si hay algún problema con trabajar con repositorios muy grandes. O sea, esto es algo que no he podido testear, es algo que no les puedo decir porque no lo he probado. Pero de momento en los proyectos o en los repositorios que yo he podido trabajar, en los que he podido usar Git, nunca he tenido un mayor inconveniente. O sea, mayor inconveniente no he tenido, así que no creo que exista mayor problema como tal. Y bueno, o sea, en sí estas son principalmente las quejas que existen de Git, o por lo menos las que yo más he visto. De momento sí les puedo decir, por lo menos por mi experiencia, es que Git con Unreal o con cualquier otro motor de juego es completamente funcional. Si ustedes quieren usar Git, utilicen Git, nadie tiene por qué decirle los contrarios. Si ustedes quieren usar otro controlador de versión, pues usen otro controlador de versión. En sí hay muchas opciones en el mercado y nosotros podemos usar la opción que nosotros queramos, en pocas palabras. Y en fin, muchachos, esto sería todo. Se hizo un video muy largo, no pensaba hacer un video muy largo, pero bueno, Git lo amerita como tal. Si les gustó el video, ya saben, pueden ayudarme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí también les voy a dejar otros videos súper importantes, también bonitos, como CryEngine, Unigine, Unreal. Pueden visitarlos para comenzar a revisar esos motores. Por mi parte, esto sería todo. No olviden dejar su punto y coma al final, su like y su comentario. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.